Bueno, muchachos, buenas tardes para todos. Me confirman por favor que tengamos audio en este momento y que esté compartiendo la Sí, pantalla. profe. Listo. Espérenme, yo traigo la agüita que se me quedó el agua. Bueno, entonces, retomando, vamos a hablar el día de hoy de metabolismo de proteína y de lípidos en rumiantes. Listo, pero entonces vamos a comenzar inicialmente con la parte de metabolismo proteico o de metabolismo de las proteínas en rumiantes. Entonces, nuevamente vamos a hacer una grafiquita para que ustedes también la hagan allá en su cuaderno. Vamos a trabajar el rumen, intestino delgado. Acuérdate que no dijimos nada del ácido butírico. Ah, sí, que es en la parte de metabolismo de los carbohidratos. Pero todavía no lo voy a tratar. Listo. Porque yo les dije que ese ácido butírico solamente va a salir cuando haya un momento de necesidad. Entonces, lo que voy a hacer es que estamos viendo inicialmente los metabolismos de manera normal y después empezamos a generar el balance energético negativo y ahí vamos a ver cómo funciona ese ácido butírico. Listo. Gracias, Mariana, por el recorderis. Listo. Pero tranquila que lo voy a tratar es más adelante. Entonces, estamos haciendo proteína, hacemos el rumen, intestino delgado, glándula mamaria. En esta vamos a poner también al útero, vamos a poner riñón y vamos a poner tejido adiposo. Listo. Entonces, como distinto a la gráfica pasada, tenemos la presencia de útero, la presencia de riñón y la presencia de intestino delgado. Entonces, comencemos. Recordemos que cuando tenemos una dieta y estamos hablando de proteína, nosotros la llamábamos proteína bruta. Y decíamos que esa proteína bruta se dividía básicamente en dos fracciones. Una fracción que llamábamos nitrógeno no proteico, o conocida comúnmente como la urea, y la otra fracción que era la proteína verdadera, que es la que está compuesta principalmente por aminoácidos. ¿Listo? Entonces que cuando un animal consume un alimento, pues la proteína bruta está dividida en estos dos. Y habíamos hecho muy claro la afirmación de que solamente los rumiantes eran capaces de utilizar el nitrógeno no proteico. Ahorita vamos a ver cómo lo utilizan. Pero que los otros animales, los monogástricos, necesitamos mayor contenido de proteína verdadera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la dieta principalmente de los rumiantes, pues es el forraje. Entonces, cuando su principal dieta es el forraje, listo, o sea, los pastos, pues la proteína bruta que encontramos en los forrajes y en los pastos es mayoritariamente de tipo nitrógeno no proteico y muy poquita de proteína verdadera. Cuando yo me como una carne, la carne tiene mucha proteína verdadera y muy poquito nitrógeno no proteico. Pero evidentemente el rumiante no come carne. Les pido un segundo nomás, yo escucho una cosa aquí.
Listo. Entonces, les estaba diciendo que dependiendo de la dieta, pues estas fracciones estarán en mayor o en menor contenido. Entonces, por eso hago la diferenciación como por ejemplo entre el pasto y la carne, como para hacer los dos extremos. La carne será principalmente aminoácidos y muy poco nitrógeno no proteico, pero los forrajes serán principalmente nitrógeno no proteico y un poquito de proteína verdadera. ¿Listo? ¿Por qué razón los forrajes tienen tanto nitrógeno no proteico? Sencillo, porque las plantas, o sea, los pastos, los forrajes, necesitan nitrógeno para crecer. Entonces, por eso es que ellas captan nitrógeno, algunas del medio ambiente, como las plantas leguminosas, como les hablaba en la clase que hablamos de silvopastoreo, lo que hace la leucaena de captar nitrógeno del medio ambiente, o algunas captan nitrógeno simplemente porque nosotros las fertilizamos y las fertilizamos con urea o las fertilizamos con triple 15 o con 3188 o con cualquier producto de esos que son fertilizantes, y esos fertilizantes están hechos básicamente entre nitrógeno, fósforo y potasio. Listo. Por eso es que cuando usted ve un bulto por ahí de fertilizante para pastos o para plantas, usted ve que eso tiene 3 números. Listo. Esos 3 números corresponden a los porcentajes de nitrógeno, de fósforo y de potasio que tenga ese bulto. NPK. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando usted compra un bulto de urea, lo voy a poner ahí como para que me entiendan. Supongamos que esto es un bultico de urea. Entonces usted va y mira y eso dice así, 4600. Tiene esos 3 números. Esos 3 números significan que esto es NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces un bulto de urea es 46% de nitrógeno, o sea, es básicamente nitrógeno. Usted ha escuchado por ahí hablar de cuando están sembrando de, yo estoy fertilizando con un triple 15. Entonces un triple 15 es 15, 15, 15. Entonces es 15 de nitrógeno, 15 de fósforo y 15 de potasio. Ya lo que hizo el ingeniero agrónomo o el zootecnista, que son los que hacen las formulaciones para hacer los planes de fertilización de los potreros, pues uno define con qué abono va a trabajar dependiendo de un análisis de suelos que uno hace. Porque así como nosotros alimentamos los animales, también tenemos que alimentar al suelo. Listo. Pero usted lo que debe tener muy claro es que el tipo de fertilizante que se utilice va a afectar directamente la cantidad de nitrógeno que está consumiendo el rumiante. ¿Listo? Porque el nitrógeno o el fertilizante que yo tiro al suelo va a hacer que los forrajes produzcan más o menos cantidad de nitrógeno. Si usted está, por ejemplo, trabajando en tierra caliente, usted se va a dar cuenta que muchas veces en la tierra caliente no se fertiliza, no se utilizan fertilizantes químicos, no se utiliza a veces ni urea ni triple 15, a veces. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque la remineralización y la tasa de fotosíntesis en tierra caliente es mucho mejor que en tierra fría. Entonces, en tierra caliente, los pastos, al tener más horas luz, y al poder degradar mejor la materia orgánica del suelo y obtener más fácil minerales precisamente por esas horas luz, pues hace que los pastos en clima caliente crezcan o tengan un desarrollo mucho más fácil que los pastos de tierra fría. Los pastos de tierra fría tienen muy poquitas horas luz y la remineralización del suelo es muy lenta. Entonces, por eso es que en tierra fría sí es obligatorio fertilizar constantemente. En cambio, en tierra caliente no. Profe, ¿y yo puedo fertilizar con porquinasa? Por supuesto. Es que cuando usted tira porquinasa, la porquinasa es rica ¿en qué? En nitrógeno. ¿Y por qué es rica en nitrógeno? Porque los cerdos, al ser monogástricos, no utilizaban el nitrógeno no proteico que hubiera en la dieta, sino que lo tenían que eliminar. ¿Y lo eliminaban por dónde? Por las heces y por la orina, ¿cierto? Entonces miren que esa es como el ciclo de ese nitrógeno, de que nosotros los animales monogástricos lo eliminamos y vuelve y se incorpora en el suelo, las plantas vuelven y lo captan y toda la cosa. Entonces dependerá mucho el plan de fertilización que se tenga con el contenido de nitrógeno que entre en la dieta del animal. Entonces lo que quiero que quede claro es eso.
Entonces, una vez que tengamos eso claro, significa que la vaca, pues, o el rumiante, vino y consumió este forraje. Cuando consumes este forraje, pues entra a la boca, vuelve y funciona lo mismo, se da el proceso de la rumia, lo que sea. El tema es que esto que está aquí, finalmente va a llegar aquí al rumen. Al rumen va a llegar nitrógeno no proteico y van a llegar proteína verdadera y aminoácidos. Listo, los voy a colocar de una manera independiente. Listo. Perdón. Perdón. Pongámosle esta formita aquí. Exactamente. Este pongámoslo acá. Entonces tenemos que al rumen llegó nitrógeno no proteico y que llegó proteína verdadera. Resulta que cuando esto llega al rumen, inmediatamente las bacterias del rumen van a empezar a trabajar sobre estos dos compuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que las bacterias que hay en el rumen las bacterias que tenemos aquí en el rumen van a coger y van a empezar a degradar lo que está ingresando allá. ¿Listo? Entonces las bacterias, que son las responsables de todo ese proceso metabólico, van a venir y van a coger este nitrógeno no proteico y lo van a convertir en algo que se llama amoníaco. ¿Listo? Entonces las bacterias vienen, cogen este nitrógeno no proteico que ingresó al rumen y lo van a transformar en amoníaco. ¿Listo? El amoníaco es NH3. NH3, amoníaco. ¿Listo? Entonces, las bacterias vinieron y cogieron este nitrógeno no proteico. Espérenme, yo cierro por allí que hay mucho ruido hoy aquí. Listo. Entonces tenemos que se produjo el amoníaco aquí a partir del nitrógeno no proteico. Ese amoníaco, muchachos, ese NH3, por sí solo sería supremamente tóxico. Me podría generar hiperamonemia, que es lo que ocurre en los monogástricos. Pero en el rumiante, las mismas bacterias que cogen y convierten el nitrógeno no proteico en NH3, que son, pues para que al menos las conozcamos, las bacterias se llaman ureolíticas. Listo. Esas bacterias ureolíticas que cogen el nitrógeno no proteico y lo convierten en NH3, también pueden coger este NH3 y convertirlo. Ellas pueden coger este amoníaco, listo, y convertirlo en lo que nosotros llamamos la proteína microbiana. Proteína microbiana. Listo. Entonces, repito, las bacterias ureolíticas que convierten la urea en amoníaco también pueden coger ese amoníaco y convertirlo en proteína microbiana. Entonces, observe que el rumiante es capaz de convertir el nitrógeno no proteico en proteína, porque esto se llama proteína microbiana. Es simplemente una proteína generada por microorganismos, pero significa que es proteína. Por eso era que hacíamos la salvedad de que los rumiantes eran los únicos capaces de utilizar el nitrógeno no proteico. ¿Por qué? Porque gracias a las bacterias ureolíticas son capaces de generar, de que esa urea pase a ser amoníaco y que ese amoníaco se convierta en proteína microbiana. Pero pilas, que para que esto ocurra, para que se dé este cambio de amoníaco a proteína microbiana, porque recuerde que si no el amoníaco sería tóxico, para que se pueda dar este cambio, este paso de amoníaco a proteína microbiana, las bacterias necesitan tener una fuente de energía. Es obligatorio que las bacterias, cuando van a hacer este proceso, tengan la suficiente energía.
Listo. Si las bacterias no tienen una fuente de energía, no van a ser capaces de hacer este cambio. ¿Está claro? ¿Y de dónde obtienen las bacterias energía para hacer este cambio? Muy fácil. De la clase pasada, cuando habíamos hablado de que las bacterias desdoblaban a la celulosa, la hemicelulosa y al almidón, y que al desdoblarlo ellas obtenían glucosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, del metabolismo de los carbohidratos, porque es que recuerde que esto que estamos viendo de manera independiente está ocurriendo todo al mismo tiempo. De hecho, el ejercicio suyo es tratar de hacer, porque a mí me va a quedar muy difícil, pero yo siempre hacía una clase donde en el tablero grande cogía y mezclaba todo el proceso al mismo tiempo. Esa ya le va a tocar hacerla a usted en la casa, ¿cierto? Porque al mismo tiempo está pasando todo esto. Entonces las bacterias que están obteniendo energía desde el metabolismo de los carbohidratos pueden hacer este proceso, convertir el amoníaco en nitrógeno no proteico. ¿Listo? ¿Qué pasa con la proteína verdadera? Profe, Hola. me quedé con una duda, o sea, sucede todo ese paso pues del amoníaco a proteína microbiana y eso sucede por medio de las bacterias que obtienen la energía del metabolismo de los carbohidratos. Exactamente, o sea, las bacterias son capaces de hacer este cambio, ¿cierto? Grabes en la cabeza que el amoníaco es tóxico. Si las bacterias no existieran, pues se intoxicaba con amoníaco, que es lo que nos pasa a los monogástricos cuando consumimos en exceso urea, porque no tenemos forma de hacer nada con ese amoníaco, ¿cierto? Pero en el rumiante, este amoníaco, las bacterias lo pueden convertir en proteína, pero para ellas poder hacer ese trabajo, tienen que tener energía a partir del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Que habíamos dicho que ellas obtenían glucosa y que esa glucosa es la fuente de energía de la bacteria. ¿Listo? Entonces, eso es lo que permite que se dé este paso. Ahora, ¿qué pasa con la proteína verdadera que ingresa al rumen? La proteína verdadera que ingresa al rumen tiene o le pueden pasar varias cosas. Una, que los microorganismos cojan esa proteína verdadera y la desdoblen. Pero la desdoblen ¿para qué? Para obtener aminoácidos. Pero esos aminoácidos ¿para quién? Para las bacterias, porque ellas son organismos vivos que también necesitan aminoácidos. Entonces puede que las bacterias desdoblen a la proteína verdadera, al desdoblarla obtengan aminoácidos, pero para ellas. Y en ese proceso generen un desecho que sería el amoníaco. Pero ese amoníaco podrá convertirse en proteína microbiana si las bacterias tienen energía. ¿Me sigue? Entonces, esa es una opción, que la proteína sea desdoblada por las bacterias, se convierta en amoníaco y ese amoníaco se convierte en proteína verdadera y las bacterias obtuvieron su propio aminoácido. La otra que puede pasar con esa proteína que ingresa al rumen es simplemente que no sea atacada por los microorganismos, sino que esa proteína verdadera baje directamente hasta el intestino delgado. ¿Listo? Que esa proteína verdadera coja y baje allá al intestino delgado, porque puede que no haya alcanzado a ser utilizada por los microorganismos del rumen. Cuando eso ocurre, es que nosotros podemos llamar a la proteína sobrepasante. ¿Listo? Proteína sobrepasante. ¿Qué es una proteína sobrepasante? Es simplemente aquella proteína que no fue desdoblada en el rumen por los microorganismos, o sea, que no fue utilizada por las bacterias, sino que llegó de una vez derecho aquí al intestino delgado. Cuando llega al intestino delgado esa proteína, ¿qué pasa con ella? Simplemente aquí ya va a sufrir exactamente el mismo proceso pues que sufre dentro de un monogástrico. ¿Que quién tendrá que venir a desdoblar esa proteína verdadera aquí? Las proteasas que vienen
en el jugo pancreático principalmente, ¿cierto? Pero entonces por ahí ya no habría ningún problema porque esa ruta ya la conocemos muy bien. Entonces observe que la proteína le puede ocurrir esas dos cosas. Por eso hay una proteína que la podemos llamar proteína de sobrepaso para evitar que sea utilizada por los microorganismos. Yo no quiero que toda la proteína sobrepase el rumen, porque lógicamente que los microorganismos necesitan su parte de nutrientes, pero sí que cierta parte de esa proteína se vuele de los microorganismos ruminales para que llegue directamente al tejido, al intestino delgado. Por eso es que cuando nosotros suministramos concentrados, los concentrados que le damos principalmente a las vacas de leche, esos concentrados a vos te dicen o se formulan, ese concentrado tiene el 70% de proteína de sobrepaso, o tiene el 40%, o tiene el 80%. Mientras mayor sea el porcentaje de proteína de sobrepaso, más costoso es el concentrado. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, cuando yo doy concentrado, estoy dejando de alimentar a microorganismos del rumen para alimentar directamente ¿a quién? A la vaca, ¿cierto? Recuerde que yo le he insistido mucho en eso, que nosotros alimentamos es a los microorganismos, pero cuando yo quiero alimentar directamente y rápidamente a la vaca, me tengo que saltar al rumen. Entonces, los concentrados se hacen un proceso durante la formulación y durante la producción para proteger a los aminoácidos que van en ese concentrado. Imagínenselo como que estos aminoácidos van metidos dentro de un carrito y que ese carrito atraviesa el rumen para que las bacterias no puedan tener acceso a los aminoácidos y esos aminoácidos lleguen directamente al intestino delgado. En el pasto no lo puedo hacer porque los pastos, por su manera natural, tienen principalmente nitrógeno no proteico y muy poquita proteína, ¿sí? Entonces, esa proteína de sobrepaso se da generalmente es en los concentrados. ¿Está claro? Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Mire, esta proteína microbiana que se generó aquí también en el rumen, también tiene que salir del rumen. ¿Y para dónde se va a ir esa proteína microbiana? Se va a ir también para el intestino delgado. O sea que al intestino delgado me están llegando proteína por un lado que no fue desdoblada en el rumen, listo, y proteína microbiana que es la que me están dando las bacterias. Si yo tengo solamente, si la vaca mía está solamente en pastoreo, seguramente que la proteína que me llega al intestino delgado es principalmente proteína microbiana. Pero si mi vaca está en pastoreo y adicionalmente yo le suministro concentrados, pues es muy probable que me aumente la cantidad de proteína sobrepasante que está ingresando. No importa. El tema es cuál, que a la hora de la verdad al intestino delgado está llegando proteína. Esto es proteína, así se llama microbiana, es proteína. Y por eso es que nosotros decimos que los rumiantes son los únicos capaces de obtener proteína a partir del nitrógeno no proteico. ¿Listo? Ahora, cuando ya estas proteínas, estas dos, están aquí en el intestino delgado, pues lógicamente que ya son desdobladas por las proteasas, igual que como ocurre en un en un monogástrico común y corriente, y esas proteínas que están ahí, pues simplemente van a ser absorbidas y van a viajar ¿a dónde? Al hígado. Ya lo mismo que habíamos visto en monogástrico, ¿cierto? Y entonces cuando viajen aquí al hígado, ya al llegar al hígado, pues ya vamos a tener es que aminoácidos. Porque esas proteínas, tanto la microbiana como la verdadera, fueron desdobladas en el intestino delgado, listo, viajaron al hígado y en el hígado pues se generaron o llegaron, perdón, en forma de aminoácidos. Y comienza lo mismo que habíamos visto en monogástricos, que es la partición de los nutrientes. Entonces esos aminoácidos podrán venir al tejido adiposo. ¿Cierto?
Y si llegan al tejido adiposo, cuando llegan aminoácidos, más otro aminoácido, más otro aminoácido, bueno, ya sabemos que me va a formar la proteína muscular y que la que encontramos en mayor proporción se llama colágeno. Listo, aquí ya estamos viendo lo mismo que habíamos visto en monogástricos, ya estoy haciendo mis reservas de proteína. Pero también estos aminoácidos que hay aquí podrían llegar a la glándula mamaria. Y si llegan a la glándula mamaria, entonces ya la glándula mamaria, aminoácido más aminoácido más aminoácido, me va a formar la principal proteína de la leche, que la principal proteína de la leche se llama caseína. O si es una hembra recién parida, pues me tendrá que formar es inmunoglobulinas, beta inmunoglobulina, alfa inmunoglobulina, bueno, todas las inmunoglobulinas que existen para hacer la leche calostra. Pero en términos generales, pues ya cuando no hay calostro, la principal proteína de la leche se llama caseína. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora, el tema es, ¿qué pasa con el amoníaco que no se logra convertir en proteína microbiana? Porque lo ideal es que este proceso ocurra al 100%, pero ustedes saben que en la vida no hay nada que se cumpla en el ideal, ¿cierto? Entonces lo ideal sería que este amoníaco se convirtiera todo en proteína microbiana, pero eso no va a pasar, porque habrá alguna parte de este amoníaco que no alcanza a convertirse en proteína microbiana, o porque a las bacterias les falta energía, o porque de pronto el consumo de nitrógeno no proteico es muy alto y no se alcanza a dar este proceso de pasar de amoníaco a proteína microbiana. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, cuando ya no ocurre lo ideal. Entonces, cuando ya no ocurre lo ideal, o sea, cuando el nitrógeno, el amoníaco, perdón, no se convierte, eh, vamos a ponerlo de otro color, cuando este amoníaco no se convierte en qué, en proteína microbiana, este amoníaco viaja directamente hacia el hígado. ¿Listo? Cuando este amoníaco no se logre convertir en proteína microbiana, subámoslo un poquitico para acá. Listo. Toca jugar ahí con el dibujo. Entonces este amoníaco va a llegar, es al hígado. Cuando no se logra convertir en proteína microbiana, llega al hígado. Pero cuando llega al hígado, el hígado sabe que ese amoníaco es tóxico. Entonces él dice, yo este amoníaco lo tengo que eliminar, porque si no, el animal se me intoxica con él. Entonces, ¿qué hace el hígado con ese amoníaco? Lo va a reconvertir en urea. Claro, si se llama reconvertir, significa que lo va a volver lo que era antes. ¿Y él antes qué era? Él era nitrógeno no proteico. O sea que el hígado va a coger y va a volver a producir urea, nitrógeno no proteico. Eso sí se ve ahí, no sé. Urea. Listo. Entonces, el nitrógeno no proteico, no me gusta cómo se ve eso ahí. Como que no se ve normal. Urea. Démosla en otro colorcito. No hay rojo, eso, rojo. Rojo, listo. Entonces, el amoníaco que llegó al hígado, el hígado lo reconvirtió nuevamente en urea. Y cuando ya esto se convierte en urea, entonces vamos a tener varias opciones. La primera opción, la va a copiar usted por allá en su cuaderno. La primera opción se llama el reciclaje de la urea. ¿Y qué es el reciclaje de la urea? Que esa urea que se generó aquí en el hígado va a salir del hígado, va a viajar por sangre y va a volver a ingresar
por la saliva o va a volver a ingresar directamente por el rumen en forma de nitrógeno no proteico, o sea, de urea. ¿Sí me sigue? Lo repito, la urea que se generó aquí en el hígado, la primera opción que va a hacer el hígado es decir, venga, reciclemos esa urea, hagamos un reciclaje. ¿Qué significa un reciclaje? Devolvámosla y volvamos a intentar que se convierta en amoníaco y que ese amoníaco se convierta en proteína microbiana. Entonces esa urea sale del hígado, viaja por sangre y puede llegar por la saliva o puede llegar directamente por el rumen y entrar nuevamente en forma de urea, para que esa urea se convierta en amoníaco y si hay energía se convierta en proteína microbiana y obtengamos proteína microbiana para obtener aminoácidos y formar los aminoácidos, las proteínas del músculo y de la leche. ¿Sí está claro lo que está haciendo el rumiante con el reciclaje de la urea? Se los hago así porque pues con la gráfica me queda pues como muy difícil hacer las flechitas. Listo. Pero entonces lo que quiero que le quede claro que el reciclaje de la urea consiste en que la urea que sale del hígado vuelve a ingresar o por saliva o por el rumen en forma de nitrógeno no proteico para volver a ser utilizada. Esa es la primera opción. Pero si de pronto es demasiada la urea que se está generando en el hígado, porque es demasiado el amoníaco que está llegando al hígado, entonces ya el rumiante dice, no, ojo que es demasiada urea, ya no la puedo reciclar toda. Si no la puedo reciclar toda, tengo que empezar a buscar la manera de ¿qué? De eliminarla como hacen los monogástricos. Entonces esa urea que está en el hígado va a salir y se va a venir para el riñón. Listo. Entonces esta urea que está aquí, ya la mandamos para el riñón porque está en exceso, como ocurre en los monogástricos, y esa urea que está en exceso, pues llega al riñón y la vamos a poder eliminar en orina. ¿Sí o no? Y esa es la urea, pues que va a salir en orina, normalmente dentro de un rumiante. ¿Sí? Porque no toda la urea logra ser utilizada. Hay una urea que se va a perder. Y si es una hembra, el organismo tiene otra forma de eliminar esa urea. Si es una hembra, ¿cuál será la forma de eliminar urea si es una hembra? Pues que la urea que está ahí en exceso en el hígado va a llegar aquí a la glándula mamaria, listo, va a llegar urea. Para que esa urea que llega en la glándula mamaria sea eliminada ¿en dónde? En la leche. O sea que la leche tiene urea, porque por ahí se elimina urea. La urea que se elimina en la leche, muchachos, la vamos a conocer como el MUN. La leche que se elimina la urea, perdón, que se elimina en la leche, la vamos a conocer como el MUN. Y el valor normal es de 12 miligramos por decilitro. O sea, en la leche hay urea, un poquitico, mire, apenas 12 miligramos de urea por decilitro. Y se conoce como MUN. Las siglas están simplemente en inglés. Listo. Milk Ureic Nitrogen. Nitrógeno ureico en leche. Pero eso en campo y en todas las cosas se conoce como el MUN. Ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, un recibo de leche para que ustedes conozcan cómo aparece ese valor. Entonces, el MUN es el nitrógeno ureico en la leche. Es una forma de eliminar urea. Pero, si resulta que la cantidad de urea que se produce en el hígado a partir del amoníaco es demasiada, entonces esa urea que va circulando por sangre puede que no se elimine por orina toda, o puede que no se elimine por leche toda, porque de pronto está la vaca, no está dando leche o algo por el estilo. Y entonces como hay mucha urea circulando, esa urea se va a venir y se va a alojar en el útero. Y si la urea se aloja aquí en el útero, ella va a formar aquí una molécula distinta a partir de la urea que se llaman y que son muy famosas cuando ustedes vean reproducción. Espero que se acuerden de mí cuando vean esa asignatura. Y ahí vamos a tener un problema de algo que se llama nitritos y nitratos.
que esos nitritos y nitratos son moléculas derivadas a partir de la urea que está llegando en exceso. ¿Listo? ¿Qué pasa con esos nitritos y nitratos? Básicamente pasan dos cositas. ¿Listo? Vamos a tener dos problemas básicamente cuando nos llega mucha urea al útero. El primer problema, ¿listo? Es que la llegada de esos nitritos y nitratos va a hacer que caiga o que descienda el pH uterino. ¿Listo? Entonces vamos a tener una caída del pH uterino. Si tenemos una caída del pH uterino, quiere decir que ese útero se pone supremamente ácido. Y si el útero se pone supremamente ácido, eso es lo que los expertos en reproducción llaman un medio ambiente hostil. ¿Y qué es un medio ambiente hostil? Que los espermatozoides que lleguen a ese útero a tratar de hacer el proceso de fecundación del óvulo cuando la hembra está en calor, o cuando la hembra empieza a liberar el óvulo, pues los espermatozoides van a llegar a ese útero y ¿qué les va a pasar? Se van a morir, porque ese medio ambiente es un medio ambiente hostil, es un medio ambiente supremamente ácido. Entonces la vaca no va a quedar preñada simplemente porque cuando los espermatozoides llegaron allá se encontraron eso con un pH muy bajito y ese pH tan bajito pues simplemente los mató, ¿cierto? Los acabó y no hubo forma de que se diera el proceso de fecundación que estábamos esperando. Ese es el primer problema. El segundo problema, ¿cuál es? Que esos nitritos y nitratos compiten por receptores contra el grupo de la hemoglobina. ¿Listo? Los nitritos y los nitratos compiten contra el grupo de la hemoglobina. ¿Y cuál es que es la función de la hemoglobina? ¿Quién recuerda cuál es la función de la hemoglobina? Profe, no es la que transporta oxígeno en sangre. Exactamente, es la responsable de transportar el oxígeno. Entonces, si en vez de darse un proceso de fecundación, imaginémonos que aquí, por ejemplo, en el útero haya un embrión. Supongamos que la vaquita se dio la fecundación y que ahí se formó un embrión. Pero si se formó un embrión y ahí va creciendo un embrioncito, va creciendo de a poquitos, pero llega demasiada urea, demasiados nitritos y nitratos al útero, ¿qué va a pasar? Que estos van a empezar a competir contra el grupo de la hemoglobina. O sea que palabras más, palabras menos, el embrión que hay ahí se queda sin oxígeno, porque se queda sin hemoglobina. Y si el embrión se queda sin oxígeno, ¿qué le pasa al embrión? Se muere. Y se va a dar un proceso que conocemos como la reabsorción embrionaria. Y es simplemente una preñez que se reabsorbe. O sea, la vaca había quedado preñada. De hecho, había formado el embrión. Pero como el embrión se quedó sin oxígeno, no hubo forma de sostener esa preñez y se reabsorbe el embrión. Y entonces esas son las vacas que muchas veces, a ver, ¿cuál es? Si usted ve que una vaca la cogió un toro, o si usted fue e inseminó artificialmente una vaca, usted, ¿cuál es la primera señal de que la vaca quedó preñada? Usted la inseminó o la cogió el toro. ¿Cuál es la primera señal que usted le dice? Yo creo que esa vaca sí me quedó preñada. Porque no hay más calor. ¿Que no hay más que? No volví a haber calor a los 21 días. Exactamente, ¿sí o no? O sea, la primera señal que le da a uno la naturaleza de que usted la inseminó y usted dice, ¿hace cuánto fue que inseminamos a esa vaca? Hace 20 días. Y no se ha acalorado, nada. Está tranquila, no está molestando, nada. Entonces la naturaleza le está diciendo a usted, es probable que haya quedado preñada, que se esté formando un embrión. Porque cuando se está formando el embrión, para sostener la preñez,
ella tiene que producir una hormona que se llama progesterona, y usted ya la vio por allá en fisiología, ¿cierto? Y la progesterona bloquea la producción de estrógenos. Y dentro de los estrógenos está el estradiol. Y el estradiol es lo que hace que una vaca entre en estro. Entonces, claro, si hay progesterona, la vaca no se va a acalorar a los 21 días. Profe, ¿hay casos donde eso se ha ocurrido? Sí, yo sé que sí, pero esas son ¿cómo es que se dice? La excepción que justifica o que aclara la regla. Lo normal es que si una hembra está preñada, no se acalore, eso es lo normal. Lo otro son casos, pues, particulares. Pero entonces, este es el caso que usted llega y han pasado 20 días y la vaca se acaloró. No, nada, no se acaloró. Ah, qué bien, hermano. Entonces seguramente quedó preñada y usted todo contento. Pero por allá los otros 20 días, la vaca se acaloró. Y usted, pero ¿qué pasó? Si hace 20 días no se acaloró. ¿Qué pasó? Posiblemente. Puede ser que no vio el calor, que yo qué sé, pero si supongamos que no fue eso, supongamos fue que había una preñez, pero esa preñez se reabsorbió. O puede que le pase por allá cuando haya pasado un mes o mes y medio y la preñez se perdió, se reabsorbió, porque ahí no se va a dar un aborto, no se va a dar la salida de un feto, sino que simplemente ese embrioncito, que eso era un frijolito allá chiquitico, el organismo lo reabsorbe. ¿Y por qué él lo reabsorbe? Porque él se murió. ¿Y por qué se murió? Porque llegó demasiados nitritos y nitratos al útero, se acabó la hemoglobina y chao preñez. ¿Listo? ¿Qué le estoy queriendo decir con todo esto? Que el tema de las proteínas, del nitrógeno no proteico, está muy asociado a la parte reproductiva. Listo, tiene que estar muy asociado a la parte reproductiva. Y por eso es muy importante tener un adecuado balance entre la cantidad de nitrógeno no proteico que consume la vaca y la cantidad de celulosa, hemicelulosa y almidón que consume la vaca. Eso es lo que se llama la relación energía-proteína. Esa relación tiene que ser adecuada desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque si su dieta tiene mucho nitrógeno no proteico, pero tiene muy poquita energía para los microorganismos, pues simplemente el amoníaco va a quedar en exceso y no se va a lograr convertir en proteína microbiana. Y si el amoníaco queda en exceso, va a ir al hígado y el hígado lo va a reconvertir en urea. La urea se va a ir a hacer reciclaje de la urea lo que más pueda. Pero si es demasiada y me está faltando energía para los microorganismos, pues entonces el animal va a tratar de eliminar urea por orina y va a tratar de eliminar urea por la leche. Pero es que si sigue habiendo mucha urea, habrá parte de esa urea que se va a quedar alojada en el útero y me va a generar estos dos grandes problemas. Por eso la dieta usted la tiene que ver como un todo. A mí me toca explicársela cada metabolismo aparte, pero miren que eso va interrelacionado. ¿Listo? Eso va interrelacionado. Entonces, ¿dónde piensa usted que tenemos el principal desbalance entre energía y proteína cuando alimentamos vacas? ¿En tierra caliente o en tierra fría? ¿Qué se les ocurre? ¿Dónde tendremos principalmente ese tipo de problemas? En tierra fría. ¿Quién respondió? Jennifer Vélez. Jennifer, ¿por qué? ¿Por qué se te ocurre que en tierra fría? Porque ahorita, profe, estabas hablando de que en tierra caliente pues había mejor, pues más fotosíntesis y las plantas absorbían mejor los minerales. Sí. Entonces, pues por eso lo dije. Y porque en tierra Bien. fría había que suplementar. Y en tierra fría hay que fertilizar los pastos, ¿cierto? Entonces, perfecto. Entonces, como yo en tierra fría fertilizo, los pastos de tierra fría tienen un alto contenido de nitrógeno no proteico. ¿Sí o qué? Y los pastos de tierra fría tienen muy poquita energía. ¿Por qué tienen muy poquita energía los pastos de tierra fría?
porque recordemos que los pastos de tierra fría tienen muy poquita celulosa y hemicelulosa. Son pastos muy tiernos, son pastos muy suaves. Usted ha visto los pastos en tierra fría que de pronto usted ha ido a una finca y usted ve que los pastos se acuestan, se caen. ¿Por qué se caen? Porque tienen muy poquita celulosa y hemicelulosa. Entonces, las vacas de tierra fría consumen pastos con mucho nitrógeno, pero con muy poco carbohidrato. Tienen muy poquitos carbohidratos, entonces no tienen casi energía. Y por eso es que la tenemos que suplementar a la vaca. Y la suplementamos con alimentos que sean ricos en energía. Y por eso es que les damos ensilaje de maíz que tiene almidón, o les damos concentrados que son hechos a partir de cereales y eso les da energía. Y ahí es donde mejoramos ese equilibrio entre energía y proteína. Profe, entonces uno en tierra caliente no tiene que dar concentrado. Depende. Si usted tiene unos animales de alta producción en tierra caliente, me voy por ejemplo al ejemplo de las vacas Girolando. Todos han escuchado hablar de las famosas vaquitas Girolando, ¿cierto? Entonces, una vaca Girolando es una vaca en tierra caliente que puede producir 15, 18 litros de leche. Eso es mucha leche para producir en tierra caliente. Los pastos de tierra caliente son pobres en proteína, tienen muy poquita proteína, pero tienen muy buena cantidad de carbohidratos, porque tienen más celulosa y hemicelulosa. ¿Listo? Entonces miren que esa es la gran diferencia entre tierra caliente y tierra fría. Pero entonces quiere decir que si la vaca es de mucha leche y está en tierra caliente, igual la voy a tener que suplementar con concentrados y ojalá que ese concentrado tenga buena proteína de tipo sobrepasante para que sea una proteína que aproveche realmente la vaca. Por eso el tema nutricional y el tema de desbalances nutricionales generalmente va a ocurrir es en los animales de alta producción, en los animales de altos requerimientos. A ver, una vaca que produzca 4 litros de leche, eso difícilmente va a tener un problema nutricional, a menos que usted la tenga aguantando hambre. Pero una vaca de 4 litros de leche, la cantidad de pasto que necesita es muy poquita, o sea, el requerimiento es mínimo, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto a veces por ahí en la carretera de Caldas unas vacas que comen es basura por ahí por la tablaza. Y usted mira esas vacas se mantienen gordas. Eso no se mantiene flaco, mantiene gordo. Pero esa vaca que come basura, que está gorda, no es una vaca de 35 litros de leche. Eso dará 2 o 3 litros de leche. Entonces, pues, ¿qué problema vas a tener ahí desde el punto de vista nutricional? Casi que mínimo, ¿sí? En cambio, en una vaca de alta producción, recuerden la gráfica que veíamos en la primera clase, yo quiero que produzca mucha leche y para producir mucha leche necesita energía y para producir mucha leche necesita proteína, pero además de producir mucha leche yo quiero que se preñe. Entonces, si me descacho en la cantidad de nitrógeno no proteico y en la cantidad de energía que le doy, le voy a joder el útero y la voy a volver supremamente difícil de preñar. Y ya cuando yo la vuelvo muy difícil de preñar, entonces ya aquí es cuando tiene que venir usted como médico veterinario a hacer la parte clínica de hacer, por ejemplo, un lavado uterino para ir y volver a corregir ese medio ambiente que hay allá. Entonces usted viene y hace el lavado y toda la cosa, ¿sí? Pero inicialmente, con la misma cantaleta que siempre les digo, inicialmente el objetivo es evitar que eso ocurra. Y una de las formas de evitar que eso ocurra es manejando una adecuada cantidad de carbohidratos y una adecuada cantidad de nitrógeno no proteico en la dieta. ¿Por qué voy a eso? Porque mucha gente en campo, como nos han dicho, que los rumiantes pueden utilizar el nitrógeno no proteico, entonces se les abrió los ojos y empezaron a meterle urea a los bloques nutricionales, a meterle urea a los ensilajes, a fertilizar las fincas con mucha porquinasa o a fertilizar las fincas con mucho fertilizante químico. Y entonces los pastos crecen súper bonitos, crecen mucho, pero no le dan los días de descanso adecuados
para que la concentración de nitrógeno se estabilice, sino que ven esos pastos todos altos, todos bonitos, y entonces metamos allá las vacas y las meten allá y hágale sin miedo, que es que los rumiantes aprovechan el nitrógeno no proteico. Sí, señor, sí lo aprovechan, pero si hay un exceso de nitrógeno no proteico, también te jodés. Y puede que la vaca esté bonita y puede que la vaca esté gorda porque tiene mucha comida, pero no la preña un brujo. Y entonces dicen que es el toro el malo, o que es el inseminador el malo, o que es que compraron un semen malo, listo. Y puede ser que realmente lo que está pasando es que tengo un útero con un medio ambiente supremamente hostil. Entonces, está bien que los rumiantes sean capaces de hacer este proceso, pero la labor suya, si tiene que trabajar con este tipo de animales, pues es darle la dieta equilibrada, ¿listo? Para que no le ocurran ese tipo de inconvenientes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Permítanme, les muestro por aquí algo. Yo por aquí tengo un recibito de leche. Listo. Observen, por ejemplo, esto es un recibo de leche normal de la empresa, pues que de pronto todos conocemos más, que es Colanta, ¿cierto? Y esta parte de aquí abajo, de esto vamos a hablar más adelante, que son los parámetros que se miden en calidad de leche, que está proteína, grasa, unidades formadoras de colonia, el recuento de células somáticas, listo, pero esto lo hablamos después. Pero miren que dentro del recibo que le manda a uno la empresa que le compra la leche, ellos mandan el valor del MUN, nitrógeno ureico en leche, listo. Muchachos, existen un montón de productores que no saben esto qué es. Pues de hecho no saben qué es nada de esto. Listo. Ellos no saben qué es nada de esto, sino que ellos venden la leche y les llega el precio de la leche y ellos lo que miran es precio de la leche 1.225. Ah, me están pagando 1.225 el litro. Está bueno, está malo y no miran nada más. Listo. Pero ese precio depende de todos estos factores, menos del MUN. El MUN no es para castigar precio o para subir precio, no. El MUN se lo mandan a uno, es para que uno utilice esa información y evalúe si está trabajando bien la relación entre energía y proteína. ¿Qué quiere decir eso? El valor normal del MUN, el estándar, es por allá en 12. ¿Listo? Entonces, cuando 12 miligramos por decilitro. Cuando usted mira esta finca, yo llego y miro cómo ha estado el MUN. 15, 14, 14, 13, 15, 14. Si el valor normal es 12, a mí estar en ese rango de más o menos 3 no me preocupa. Listo. Es decir, subirme a 15 en MUN no me preocupa. Significa que la dieta está equilibrada en una relación energía-proteína. Pero suponga que a usted aquí en el recibo le llega a 30, ¿cierto? O le llega a 25, ya no más 3, sino inclusive más. Entonces, si a usted le llega, por decir algo, 25 en el MUN, mejor dicho, por encima de 15 en el MUN, ¿qué le estaría indicando eso a usted? Que en la dieta tenés un desbalance a favor del nitrógeno no proteico. O sea, estás dando más nitrógeno no proteico que carbohidratos. Y entonces es ahí donde, a ver, cuando nosotros vamos a una finca y cuando usted vaya a una finca a asesorar o a hacer una visita técnica, usted tiene que empaparse de la mayor cantidad de información para poder tomar una decisión. Porque es que en la naturaleza y en estos sistemas biológicos que nosotros trabajamos, casi que no existe nada que sea unifactorial. Es decir, casi que no existe nada que a usted le pueda decir que ese animal tiene X o Y problema, ¿sí? A ver, si a usted tiene fiebre, si a usted le da fiebre, usted tiene COVID-19. Puede que sí, puede que No necesariamente. No necesariamente, ¿cierto? O sea, eso no es unifactorial, ¿sí? A usted le han dicho COVID-19, puede presentar fiebre, puede presentar pérdida de
gusto, puede presentar pérdida de olfato, a algunos les duele la espalda, a otros les duelen los pies, a otros les da vómito, a otros les da diarrea, ¿cierto? Pero unifactorial no es, ¿sí? Y por eso es que cuando usted esté por ahí medio enfermo, no busque nada en Google, porque usted busca en Google y Google prácticamente lo mata, ¿sí? Porque si es por una cosa, por un solo factor, pues casi todas las enfermedades se van a asemejar, perdón. Entonces lo mismo ocurre en una finca. Si usted llega a una finca como médico veterinario y lo están consultando porque tienen problemas reproductivos, es que las vacas no se me están preñando. Tengo días abiertos muy prolongados, tengo intervalos entre partos muy prolongados. Usted no puede decir, eso es porque tiene mucho nitrógeno no proteico y el medio ambiente es hostil. Puede que sí, puede que no. Usted va a tener que ir y empezar a empaparse de un montón de información, ¿cierto? Bueno, venga, las vacas no se preñan. Vamos a mirarle la condición corporal. Mostrame los niveles de MUN. No, es que a mí el recibo de leche no me dice el MUN. Listo, entonces tomemos una muestrica de leche y la llevamos al laboratorio y que nos determinen el MUN. Es que la vaca no produce leche. Entonces tomemos una muestrica de sangre y llevamos la sangre al laboratorio y que nos saquen una muestra ya no de MUN, sino de qué. ¿Cómo se llamaría entonces si fuera en sangre? A ver cómo estamos de inglés. ¿Cómo se dice sangre en inglés? Blood. Listo. Entonces, la vaca no está dando leche, pero yo quiero saber cuánto nitrógeno ureico hay en sangre. Entonces, usted va al laboratorio y pide una muestra de qué. De boom. Nitrógeno. Exacto, sí, del BUN, ¿cierto? Nitrógeno ureico en sangre. ¿Sí? Miren que es hasta sencillo. Porque es que cuando se produce leche, ¿qué tiene que llegar a la glándula mamaria para poder producir leche? ¿Sangre o no? Entonces la sangre que está circulando es la que se produce la leche. De hecho, si usted coge una vaca y la ordeña y la ordeña y la ordeña y la ordeña y la sobreordeña, ¿qué le empieza a salir? Sangre. ¿Listo? Entonces, si la vaca no está dando leche, pues ya no pudo el MUN, sino que cambio la M por una B y pido BUN. Y el valor tiene que ser igual. ¿Sí? Porque es que lo que está llegando a producir la leche es sangre, o sea que el valor no cambia. Tiene que estar entre 12 y 15 miligramos por decilitro. Entonces, usted pide el BUN, pide el MUN, hace condición corporal, evalúa la dieta, listo. Hey, vení, es que vos estás fertilizando con porquinasa. Listo, pero vos tiras la porquinasa y ¿cuánto te demoras en que los animales entren al potrero? No, yo a los 10 días meto allá las vacas. Hermano, es que la cantidad de nitrógeno que ese pasto tiene ahí todavía es un montón. Porque ese pasto necesita, dependiendo de la variedad, necesita más días. ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? Es decir, no hay nada que sea unifactorial. Usted va a tener que coger y empezar a buscar toda esa información. Entonces, por eso es que nos dan, por ejemplo, esta información. ¿Listo? Pero hay gente que no sabe qué es eso. Porque nosotros todavía tenemos mucha gente en el sector agropecuario que no es del sector agropecuario. ¿Listo? Uno se encuentra todavía muchos productores que son generalmente donde uno asesora, que son, por ejemplo, de profesión. Yo soy abogado, pero en la herencia de la familia nos quedó una finca por allá en San Pedro de 50 vacas de leche y ahí tengo las 50 vacas de leche, pero mi formación es abogado. Entonces necesitan asesoría en esa parte, ya sea desde la zootecnia, desde la medicina veterinaria, desde la parte agrícola, listo, para que eso realmente sea productivo. Pero usted que es el que sabe esto, pues tiene que saber qué es lo que está leyendo aquí, listo, porque esa información es supremamente importante. Listo. ¿Alguna pregunta con esta parte de carbohidratos, de proteínas? Listo, quedó clara entonces esta partecita. Vamos al tercer metabolismo. Vamos al de los lípidos. Listo. Entonces, para hacer el de los lípidos, vamos a hacer otra vez al rumen, vamos a hacer al intestino delgado, a la glándula mamaria, al tejido adiposo, vamos a poner al hígado, listo, y vamos a poner la boca.
nuevamente. Ay, estiremos un momentico. Muy bien. Entonces, lípidos en los rumiantes. Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, o que tenemos que recordar claramente, es que los lípidos los vamos a encontrar principalmente en forma de triglicéridos. ¿Listo? ¿Qué? Y glicerdos, ¿no? Triglicéridos. Los lípidos los vamos a encontrar principalmente en forma de triglicéridos, que es la estructura pues normalita de los 3 ácidos grasos con una moleculita de glicerol, ¿cierto? Esa es como la principal forma de los lípidos. En los pastos existen formas que llamamos glicolípidos, hay fosfolípidos, pero yo no me voy a enredar con ustedes con eso. Lo que me interesa es que sepan que la principal estructura de una grasa es un triglicérido, así de sencillo. 3 ácidos grasos y glicerol. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que las grasas, habíamos dicho que podemos encontrar grasas de tipo saturadas, que generalmente provienen de origen animal, y que encontrábamos grasas que llamamos insaturadas, y que esas grasas insaturadas son de origen vegetal. ¿Listo? Y que si comparamos entre una y las otras, pues la gran diferencia es que las grasas insaturadas son las más fáciles de digerir, ¿listo? Digámoslo así, son más saludables que las grasas de origen animal. La principal grasa, lo que pasa es que la diferencia es que las grasas de origen animal tienen de pronto más sabor que las de origen vegetal, esa es la diferencia. Pero desde el punto de vista de facilidad para la digestión, es más fácil digerir lo vegetal que lo animal, ¿cierto? Yo les decía pues allá en una clase alguna vez, es mejor hacer el huevito en aceite de oliva que hacer el huevito en manteca, ¿cierto? Porque si yo hago el huevito en aceite de oliva, pues ese aceite es de origen vegetal, es insaturado, entonces es más saludable y es más fácil de digerir. Si yo hago el huevito en la manteca, que es la grasa de animal, pues ese huevito es más difícil de digerir. Pero a la abuelita le gustaba hacer el huevito, era en manteca. ¿Por qué? Porque tenía más sabor, porque sabe mejor. Pues para los que nos guste la grasa, hay gente que la grasa no le gusta, entonces no les sabrá bueno. ¿Listo? Pero es simplemente eso. Lo que pasa es que recuerde que si usted un aceite de oliva hace ahí un huevito y mañana unas empanadas y pasado mañana un pescado y al otro día vuelve y hace otras empanadas ahí en el mismo aceite, pues lo único que está haciendo es que ese aceite que era insaturado lo está volviendo aceite ¿qué? Saturado. De tanto quemarlo y de tanto ponerle candela se va saturando esa grasa. Y algo que era antes muy saludable, pues usted lo convierte en algo poco saludable. Listo, esa es como la gran diferencia. Ahora, hay una excepción muy importante cuando hablamos de esas grasas de origen animal, que la mayoría son saturadas. Hay una excepción muy importante que es el pescado. El pescado es, pues lógicamente, es todo lo que sea comida de río o comida de mar, animales de río o animales de mar, son animales de grasas insaturadas, con mayor proporción de insaturado. ¿Sí me hago entender? O sea, está como esa gran excepción. Por eso es que es tan bueno comer sushi, ¿sí? Porque si usted come sushi, pues el sushi es un alimento que usted es de origen acuático, listo, ya sea de río o de mar, te lo comes crudo, ¿sí? Y eso lógicamente tiene menor contenido de grasa saturada. O el pescado en términos generales, pues es el animal de todos el más saludable. Hay veces que ustedes van a ver que, por ejemplo, en la mercadotecnia a usted le dicen, coma carne de cerdo, que es menos saturada que la carne de res. Eso es verdad. Y ya vamos a ver la razón por qué ocurre eso. Porque la carne de los rumiantes, en términos generales, la carne de cualquier rumiante es más saturada que la carne de un monogástrico.
Es más saludable la carne de cerdo o la carne de caballo o la carne de conejo que la carne de res desde este punto de vista, desde la parte de las grasas. Quiero que eso quede claro. ¿Listo? Porque esas carnes tienen menos grasa saturada, no es que sean insaturadas, no, simplemente tienen menos. Inclusive, si usted compara entre rumiantes, por ejemplo, la carne de búfalo contra la carne de bovino vacuno, pues la carne de búfalo tiene menos grasa saturada que la de ganado vacuno. Pero el hecho de tener menos no significa que no tenga grasa saturada, simplemente significa que tiene menos. Entonces, por eso es que ya desde la parte de mercadotecnia, pues tienen que vender como de esa forma. Entonces, coma carne de cerdo, que es menos saturada que la de res. No están diciendo mentiras, es menos saturada, pero no es insaturada. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener como en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que la vaca o el rumiante come supremamente saludable. ¿Sí o qué? Porque la vaca cuando viene y consume alimento, pues él consume pastos o consume forrajes. Y las grasas que vienen en los pastos y que vienen en los forrajes, pues generalmente son grasas ¿de qué tipo? Insaturadas. ¿Sí o qué? A lo que más come el rumiante son grasas de tipo insaturadas. ¿Listo? O sea que nosotros podríamos decir que la mayoría que le entra al rumiante son triglicéridos insaturados, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Porque él come supremamente saludable, ¿sí? Come forrajes. Ahora, resulta que es que vuelve y juega. Ese pasto o esa grasa que va en el pasto o que va en los cereales, ¿listo? Del concentrado, del silo de maíz. Primero que todo es muy poquita. ¿Se acuerdan que cuando hemos hecho ejercicios yo les digo, extracto etéreo, 2%, 3%, unos porcentajes por allá todos pequeñitos? Porque lógicamente que los pastos y los forrajes pues tienen muy poquito contenido de grasas, ¿de acuerdo? Entonces por eso es tan bajito el tema. Entonces, ojo, resulta que esas grasas que entran aquí, fuera de que son muy poquitos, no son para la vaca, sino que son otra vez para las bacterias del rumen. Y las bacterias del rumen con estas grasas van a realizar dos procesos. ¿Listo? El primer proceso que realizan las grasas, que realizan, perdón, las bacterias con las grasas que ingresan al rumen, lo vamos a llamar hidrólisis. Ese es el primer proceso. Lo vamos a llamar hidrólisis. ¿Y en qué consiste la hidrólisis? Muy sencillo. La hidrólisis, como su nombre lo dice, es romper cadenas que están ingresando. Entonces, ¿qué está ingresando? Triglicéridos. ¿Listo? Son triglicéridos lo que está ingresando allá. Entonces, lo que van a hacer las bacterias del rumen es que van a coger esos triglicéridos y lo van a destruir. Entonces, si yo destruyo un triglicérido, ¿qué me queda? Si yo destruyo un triglicérido, dígalo, hágale. 3 ácidos grasos y un grupo glicerol. Exacto. Pero esos 3 ácidos grasos los voy a llamar ácidos grasos libres. Porque ya quedaron libres. Entonces me quedan 3 ácidos grasos libres y me queda una moleculita de glicerol. ¿Sí o no? En eso consiste el proceso de hidrólisis. En romper al triglicérido o al glicolípido, lo que sea, ¿listo? Romperlo para que queden los ácidos grasos sueltos y el glicerol suelto. ¿Para qué hacen eso, muchachos, las bacterias? Para obtener esos ácidos grasos, ¿para quién? Para ellas. Porque es que si usted recuerda sus clases de biología celular y molecular, esas bacterias tienen una membrana celular. Y la membrana celular está formada por fosfolípidos. O sea que estos ácidos grasos, cuando se unen a un grupo fosfato, la bacteria forma un fosfolípido y puede empezar a formar
lo que su profesor les llamaba es que la bicapa lipídica. Y esa bicapa lipídica es simplemente los ácidos grasos unidos a fosfatos. ¿Listos? Y entonces le formó la integridad de la membrana celular de la bacteria. O sea que la grasa que entró allá al hacer hidrólisis, esa grasa no fue para la vaca, sino que esa grasa fue ¿para quién? Para la bacteria. Porque esos ácidos grasos le permitieron formar su bicapa lipídica. ¿Y qué pueden hacer las bacterias con esa moleculita de glicerol? A partir de ellas pueden obtener ¿qué? Energía o no. Entonces ese glicerol puede la bacteria utilizarlo como si fuera la fuente de glucosa, la fuente energética para ella trabajar. Entonces ese es el primer proceso que hacen sobre las grasas, hidrólisis. ¿Listo? El segundo proceso lo vamos a conocer aquí. El segundo proceso lo vamos a llamar biohidrogenación, o saturación de las grasas. Biohidrogenación o saturación de las grasas. Biohidrogenación o saturación. Como su nombre lo dice, resulta que las berracas bacterias del rumen, cuando llegan esas grasas de tipo insaturado, estas berracas nos van a saturar hasta un 80% de esas grasas. Vamos a ponerlo ahí para que quede clarito. El 80% de la grasa que llega al rumen entonces, que era insaturada, el 80% queda siendo saturada. Y por lo tanto, el otro 20% solamente queda siendo de tipo insaturado. ¿Me entiende qué es lo que está ocurriendo? Que la vaca come supremamente saludable porque comió grasa insaturada, pero las bacterias del rumen la saturan. Las bacterias del rumen hacen lo que yo les decía ahorita de calentar muchas veces el aceite. Eso hacen las bacterias. Las bacterias cogen una grasa que era muy buena y la saturaron. Quedó 80% saturada. O sea que el rumiante comió pasto, pero dentro del rumen esto se volvió un chicharrón, porque quedó con más grasa saturada que insaturada. Por lo tanto, cuando esta grasa, ya que ya está saturada y que está insaturada, pues esta grasa tiene que salir del rumen y llegar ¿a dónde? Al intestino delgado, ¿cierto? Entonces, esta grasa, control C, control C, control V, va a llegar al intestino delgado, 80% grasa saturada y 20% insaturada. Esa grasa va a llegar hacia el intestino delgado. ¿Qué quiere decir eso? Que para el rumiante va a ser más difícil absorber los lípidos. No es que no pueda, simplemente se le va a hacer más lento, porque la mayoría de la grasa que le llegó a él es saturada, ¿sí? Si usted se come un pedazo de carne de res, listo, usted sabe que se demora más en digerir esa carne de res que si usted se come un cosito de sushi, ¿sí? Que eso ni siquiera le cae pesado, listo, porque esa grasa es más fácil de digerir, esta grasa es más difícil de digerir. Entonces, para el rumiante se va a hacer más difícil digerir estas grasas. Ahora, una vez que ya estas grasas están aquí en el intestino delgado, ¿cómo vamos a destruir estas grasas? Pues ahí ya empezamos a funcionar igual que un monogástrico. Entonces ahí simplemente recordemos que ¿qué? ¿Quién es el principal, el que destruye principalmente los lípidos en el intestino delgado? La bilis, ¿cierto? Los ácidos biliares y las sales biliares que caen aquí al intestino delgado
pues nos van a empezar a formar las micelas. Y cuando se formen las micelas, entonces llega una apoproteína que se llama la B48. Coge esa micela y la forma o forma un kilomicrón. Y ese kilomicrón sale viajando por sangre y se encontraba en la sangre con las HDL. Y las HDL le cedía apoproteína C2 y apoproteína E. Cuando llegaba al tejido adiposo, se activaba por aquí la lipoproteína lipasa, que reconocía el kilomicrón porque traía la C2. Entonces, ¿cómo lo reconoce? Destruye al kilomicrón, y al destruir al kilomicrón quiere decir que en el tejido adiposo me queda el 80% grasa saturada y el 20% grasa insaturada. Y si no lo reconocía, el kilomicrón remanente se iba para el hígado y después se formaban las VLDL. Pues ya no voy a repetir todo eso porque eso usted ya se lo sabe de memoria, ¿cierto? Ahí funciona exactamente igual que en un monogástrico. Pero por esta razón es que la carne de res es más saturada que insaturada, porque ¿cuál fue la mayoría de la grasa que se absorbió? De tipo saturado. ¿Por qué? Porque los microorganismos hicieron biohidrogenación, o sea que saturaron el 80% de las grasas. ¿Listo? Y ya ahí las grasas, después de que estén aquí en el intestino delgado, kilomicrón, HDL, VLDL, LDL y DL, exactamente igual que como ocurre en un monogástrico. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos claros entonces. Muchachos, pilas con lo siguiente. Entonces resulta que, como están viendo, tenemos un serio problema en la parte de formar. ¿Para qué me sirven a mí cuando las grasas llegan aquí al tejido adiposo? ¿Qué empiezo a formar en el tejido adiposo? O sea, ¿por qué es importante que llegue grasa allá? Para poder formar, ¿qué? La condición corporal del animal, ¿o no? O sea, la llegada de los lípidos al tejido adiposo es lo que me va a permitir darle a un animal condición corporal. Y recuerde que yo le he repetido muchas veces que los animales no se preñan si están en condiciones corporales pobres. ¿Listo? Que les da mucha dificultad preñarse. Ay, profe, que yo conozco una perrita, una vaca, una yegua que se preñó muy, muy flaca. Sí, claro, eso puede pasar, por supuesto, pero no es la condición normal. Lo normal es que un animal esté en buena condición corporal para preñarse. Entonces observen la dificultad que tenemos con las vacas, con los rumiantes, que para que lleguen grasas aquí al tejido adiposo, tengo que esperar que los microorganismos hagan estos procesos. Y lo peor de todo es que ellas comen poquita grasa y la poquita que comen se vuelve saturada, o sea, muy difícil de digerir, muy lenta de digerir. Entonces, como es muy lenta de digerir, yo me demoro mucho tiempo en corregir la condición corporal de una hembra. Y si me demoro mucho tiempo en corregir la condición corporal de una hembra, entonces me voy a demorar mucho tiempo en volverla a preñar. Y nosotros habíamos dicho que la queríamos volver a preñar en el primer tercio de la lactancia. Pero ¿cómo lo hago si la condición corporal no mejora y es tan lenta? Entonces, por eso aparece en nutrición animal algo que llamamos las grasas sobrepasantes o grasas bypass, o también las llamamos jabones cálcicos. ¿Cómo más le dicen a esas grasas? Grasas sobrepasantes, bypass, jabones cálcicos, no recuerdo qué otro nombre le pueden dar. Comercialmente se les dan muchos. Listo. ¿Qué son esas grasas sobrepasantes para que me entiendan? Estas grasas sobrepasantes generalmente se hacen a partir de grasas insaturadas, pero es que las grasas insaturadas provienen de origen vegetal, aunque en los animales encontramos la opción del pescado, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se coge harina de pescado, por ejemplo. Listo. Ah, ya me acordé cuál es el otro nombre que le dan. Grasas sobrepasantes, jabones cálcicos, o el otro nombre que se le da mucho es grasas protegidas. Listo. Entonces, voy a tratar de explicarlo aquí en un dibujito, así con una grafiquita también.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, imagínense que aquí adentro de este carrito azul, aquí tengo grasa insaturada. ¿Listo? Esa grasa insaturada, suponga usted que es harina de pescado. ¿Sí? Entonces tengo harina de pescado en la empresa. Esa harina de pescado se mezcla con calcio, con unos jabones cálcicos. ¿Listo? Se mezcla con él, se recubre, para que me quede más claro, se recubre la grasa con el jabón cálcico. Entonces la grasa insaturada queda en la parte de adentro y en la parte de afuera queda el calcio, el jabón. Ustedes en química, de pronto en el colegio o en el primer semestre, no sé, si de pronto hicieron alguna vez jabón, como se hace el jabón rey o cualquiera de esas cosas que se hacen es con grasa. ¿Listo? Entonces usted tiene la grasa en la parte de adentro y toda la parte de afuera es un jabón cálcico. Resulta que cuando yo le suministro esto al ganado, esto queda como en una harina, entonces cuando yo le suministro esto al ganado, el ganado lo come y eso llega al rumen. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que las bacterias van a llegar y se van a chocar con el vehículo. ¿Cuál es el vehículo? El calcio. ¿Listo? Pero entonces al chocarse con el vehículo no tienen forma de acceder a la grasa. No alcanzan a acceder allá. ¿Listo? Entonces como no alcanzan a acceder a la grasa, ese carro sigue viajando. Y no alcanzan a acceder pues porque se chocaron con el calcio. Cuando él sigue viajando, aquí después del rumen, lo voy a dibujar porque no está ahí, pero aquí lo necesitamos para que quede claro esto. Voy a dibujar este aquí. Listo, aquí después del rumen vamos a tener otro compartimiento muy importante que sería el abomazo, o sea, el estómago verdadero. ¿Sí o qué? Voy a ponerlo aquí. Abomazo. Entonces esta grasa insaturada que venía protegida por calcio llegó al abomazo. ¿Sí? Ay, ¿por qué no me quiere dejar ver el cosito ahí? Ah, no lo quiere dejar ver. Bueno, pues ustedes me entienden ahí. Llega al abomazo esa grasa insaturada. Listo. Resulta que cuando llega al abomazo, esa grasa insaturada se libera. Listo. La grasa insaturada que llega aquí al abomazo se libera. ¿Por qué se libera? Porque resulta que este jabón cálcico, ese carrito que lo iba protegiendo, se rompe cuando el pH está por debajo de 5,5. Entonces, ¿cuánto es que era el pH del rumen? Si yo estoy manejando bien el rumen, ¿cuánto es el pH ruminal normal si estoy manejando bien el rumen? No es 6,4. Casi, muy bien, 6,2, ¿cierto? Ese es el pH ruminal normal. Entonces, claro, cuando este jabón cálcico llegó al rumen, como yo estoy manejando bien el rumen, ¿cierto? Y está en un pH de 6,2, ese carro no se pudo romper. Pero cuando ese carro llegó al abomazo, en el abomazo, ¿quién hay que me acidifica el abomazo? Ácido clorhídrico. Perfecto, ahí está el ácido clorhídrico. Entonces, como hay ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico coge y rompe este vehículo que iba llevando la grasa insaturada, de tal forma que esta grasita insaturada ya va a llegar ¿a dónde? Al intestino delgado. Y cuando llegue al intestino delgado, esta grasa insaturada va a ser más fácil de ¿qué? De digerir y de llevarla al tejido adiposo. ¿Sí lo está viendo? Porque es más fácil de digerir. Eso es lo que hacen las grasas sobrepasantes, atravesar el rumen para que no se sufran los procesos ni de hidrólisis ni de biohidrogenación. Atraviesan el rumen, cuando llegan al abomazo se destruye el vehículo que las transporta, de tal forma que lleguen intactas al intestino delgado. Y como ya es grasa insaturada, porque fue hecha a partir de animales como el pescado o de origen vegetal, entonces ahí es donde funciona.
Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que muchas veces al ganado se le da semilla de algodón. La semilla de algodón es una grasa insaturada de manera natural, porque esa semilla, que es una bolita negra, esa bolita negra atraviesa el rumen y lleva la grasa directamente hasta el intestino delgado. Profe, entonces uno podría alimentar a la vaca solamente con grasas sobrepasantes para que toda la grasa llegue en forma insaturada. No, porque la naturaleza es alimentar los microorganismos del rumen. O sea, la vaca tiene que comer pasto para que las bacterias obtengan grasa, porque si las bacterias no obtienen grasa, no forman su membrana celular, y si no forman su membrana celular, pues se mueren, ¿sí? Las grasas sobrepasantes son otro suplemento. Uno suplementa con grasas sobrepasantes y ayuda a mejorar la calidad o la facilidad de absorber la grasa de tipo insaturada. ¿Queda claro? ¿Fácil o no? ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿O vamos bien? Profe, No, profe, vamos bien. entonces la semilla de algodón funciona como grasa sobrepasante. ¿Cómo, perdón? Profe, que si la semilla de algodón funciona como grasa sobrepasante. Sí, la semilla de algodón funciona como grasa sobrepasante. ¿Listo? Porque atraviesa el rumen y lleva los lípidos directamente hasta el tejido adiposo. Entonces, por eso muchas veces se suplementa con ese tipo de semilla. ¿Listo? Es muy buena. O sea, alimentar vacas con semilla de algodón es muy buena estrategia. Lo que pasa es que la semilla de algodón depende de la producción de algodón. Y desafortunadamente en nuestro país la producción de algodón ha mermado mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya tenemos todas esas telas industriales y toda esa ropa sintética y todo eso. Entonces el algodón se fue al piso. Entonces por eso ya casi no se consigue semilla de algodón. Listo. Pues se consigue, pero hay épocas del año donde no la encontrás. Bueno, entonces para terminar, les acabo de colocar ahí en el chat el link de 2 videitos que se van a ver. Listo, para que terminemos la clase. Se terminan viendo esos 2 videitos. Y el jueves nos vemos en la clase para que hagamos la integración. Y luego, ya el jueves, les voy a poner un video sobre nutrición y reproducción que va a ser de los que les voy a hacer el quiz el próximo martes. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hay un quiz de Profe, reproducción y nutrición? Hola. te pregunto, ¿nos podrías volver a mostrar las fechas con las que quedamos el jueves, por favor? Claro que sí. 210, este es el parcial. Notas del 210. Quedamos en que este quiz de reproducción y nutrición, les voy a poner ya este de una vez que ya les dije la fecha, va a ser el próximo martes. ¿Qué fecha cae el próximo martes? Martes 18. Ay, fue pucha, ¿qué? 18. Es que esto ya se acabó. Profe, Sí, el 18 profe. no teníamos el quiz oral. Ajá, ese día teníamos el quiz oral. Es que eso es lo que estoy viendo. Es que esto, ¿cómo decir que esto ya se acabó? Nosotros acabamos clases el 21. Ay, fue pucha. Ay, fue pucha. Profe, pero no se supone que por el paro nosotros le Sí, es que todo se quedaríamos supone debiendo que... una clase. Sí, pero no nos podemos ir ellos nos dejaron que nos moviéramos una semana, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Ay, pucha, que complique este. Me queda faltando este 5%.
Me queda faltando este 5%. Esperen, déjenme pensar un momentico. Porque el 18... Profe, Hola. y no sé, pues no sé, es como una propuesta y no se podría hacer como un taller sobre eso. Sí, Pues no yo sé. creo que va a tocar. Yo creo que este va a tocar en forma de taller, no hacerlo en forma de quiz, sino en forma de taller. Entonces, yo me voy a preparar para este jueves, listo. Y este jueves se los mando para que lo hagan si algo el fin de semana o en semana y entregarlo también por acá. O sea, mejor dicho, este lo podemos entregar también el 16 de mayo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Me sigue? Profe, entonces la exposición para cuándo queda, ¿no? También. O sea, ¿qué voy a hacer? Póngame pues cuidado, para que me Profe, o sea entienda. que Espere, póngame lo cuidado. que Espere, pues, espere, bueno, espere. Este jueves, ¿cierto? Este jueves tenemos clase normal. Solo que la clase del jueves va a ser por ahí de 40 minutos que voy a hacer la integración. Y luego les pongo un video sobre reproducción y nutrición. Y les entrego el taller. ¿Me sigue la idea? Ya usted ve el video y empieza a resolver el taller y el taller me lo debe enviar resuelto el 16 de mayo, a más tardar. ¿Listo? ¿Me sigue? Lo mismo que la exposición también era para mandármela el 16 de mayo. Y ya el martes y el jueves de la próxima semana es que hacemos lo del quiz oral. ¿Sí está claro? sí, profe. O sea que para usted desarrollar el taller, yo le entrego el taller el jueves 13. Tiene para desarrollarlo el 13, el 14, el 15 y hasta el mismo 16, porque es que el 16, pues es 16 hasta las 12 de la noche. Como usted se lo va a mandar por correo electrónico, lo puede mandar a las 11:59 de la noche y lo mandó el 16. Lo mismo que la exposición. Así queda muchachos. Listo, porque esto se acabó. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Entonces, terminemos la clasecita, la media horita que tienen, pongan los videitos para que los vean, para que conozcan cómo funcionan esas grasitas sobrepasantes, cómo se les suministran al ganado y qué ventajas tiene eso en los animales. Recuerden que todos esos videos que yo les pongo, todo eso es tema normal de clase que va a entrar en el final común y corriente. ¿Listo? Entonces, un feliz resto de tarde para todos y nos vemos pasado mañana nuevamente. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, gracias.